Bienvenidos al podcast de Shoot to Make It. Somos Juan Carlos. Y Emilio, y nosotros somos apasionados por el deporte, el alto rendimiento y el balance de vida. Creamos este espacio para invitar a las personas a que dejen de vivir en piloto automático. Nuestro propósito es generar una comunidad que abrace la incomodidad y que viva una vida llena de intención, propósito y balance. Así que súmense a este proyecto y disfruten de este episodio del podcast de Shoot to Make It. Bueno, bienvenidos a este primer podcast de Shoot to Make It. Estamos muy emocionados por el lanzamiento de esta nueva parte del proyecto. Es un proyecto ambicioso que queremos hacerles llegar y transmitir un mensaje de que vivamos una vida llena de intención, llena de propósito. La idea es tener, ojalá, invitados en este espacio y queremos hacerles llegar 3 cosas puntuales en este primer episodio. Sí, principalmente lo que queremos acá es seguir transmitiendo nuestro mensaje de una manera mucho más directa y cercana para todos ustedes, donde vamos a estar trayendo expertos que nos hablen sobre esos temas y sobre esos pilares en los que nos vamos a estar basando nosotros. Entonces, en el episodio de hoy vamos a estar hablando apenas de 3 cosas. Primero vamos a estar haciendo una introducción de quiénes somos, de qué hacemos en nuestra vida diaria y un poco de contexto hacia quiénes somos. Segundo, vamos a estar hablando de en qué consiste puntualmente este proyecto, cuáles son, por decirlo así, los pilares centrales de este proyecto. Y tercero, vamos a estar hablando sobre cuál es nuestro por qué, cuál es nuestro why y qué es lo que en el fondo nos motiva a hacer ese proyecto. Así que arranquemos partner, así nos decimos partner. Cuéntenos quién es Emilio Santa Cruz Salazar. Bueno, entonces, para todas las personas que nos están escuchando, yo soy Emilio Santa Cruz, soy estudiante, actualmente soy estudiante y estoy también trabajando. Trabajo desde hace ya 8 meses dirigiéndome un poco a intentar mezclar esas pasiones que tengo con la vida laboral y hasta ahora voy en ese camino, estoy intentando ser muy consistente en lo que me gusta y en lo que hago fuera de mis estudios. Y empecé a hacer deporte desde chiquito, toda la vida he sido deportista, al principio un tema mucho más recreativo, siempre fui futbolista, soy apasionado por el fútbol y como llegó la bicicleta y el triatlón a mi vida, de chiquito hice ciclomontañismo, de chiquito estoy hablando de cuando tenía 12 años. En la pandemia un amigo con el que yo también sabía que montaba bicicleta me preguntó que si tenía guardada por ahí la bicicleta de montaña, que ya estaban dejando salir a los ciclistas a pasear. Entonces sacamos las bicicletas e intentamos subir la Valvanera. Cuando fuimos a subir la Valvanera estaba completamente ahogado, no podía subir. Y ahí fue como, no, ¿qué es esto? Yo sabía montar Y usted tuvo un bicicleta. pasado oscuro también, ¿no? También tiene que... Sí, yo no siempre fui deportista disciplinado, yo también me gozo mis fiestas, yo también me la paso con mis amigos. Hoy en día son espacios cada vez más limitados, pero yo sí soy una persona que a mí me gusta gozarme la vida, me gusta disfrutármela y me gusta hacer las cosas bien. Entonces yo sí también pienso que cuando estoy descansando tengo que descansar bien, cuando estoy entrenando entreno con todas mis fuerzas y también cuando salgo de fiesta me gusta gozarme la fiesta y me Darla toda. gusta darla toda y yo también soy de esas personas que como dicen nos quedamos hasta trapear el sitio y que nos prendan las luces. Entonces en pandemia yo estaba en esa época de disfrutarme la vida, de gozar, me preocupaba muy poco por mi alimentación, por mi recuperación y empezó cada vez el deporte a volverse una cosa más seria después de esa primera salida en la que me ahogué en la Valvanera. A los 6 meses de eso ya estaba comprando una bicicleta de ruta, empecé con el ciclismo de ruta muy recreativo. En ese momento el que era mi cuñado montaba bicicleta, entonces yo con él salía para arriba y para abajo y me empecé a apasionar por los deportes de resistencia, como ese momento en el que uno se da cuenta que es muy malo haciendo algo Ujú. y que hay gente que lo está haciendo y que lleva tiempo en esto y uno dice, pucha, yo también quiero poder hacer 50 kilómetros, yo también quiero poder hacer 100 kilómetros. Y empecé poco a poco a motivarme y ponerme esas pequeñas metas
y empecé a mejorar en el ciclismo y en estos deportes de resistencia. Cuando uno es consistente, uno empieza a mejorar y empieza a ver ese progreso, y eso es algo muy satisfactorio, donde uno empieza a sentir esas pequeñas metas cada vez más cercanas y las va alcanzando. Entonces, una noche yo me quedaba viendo videos por la noche de YouTube. No tenía como que no tenía sueño y me empezó a salir así videos. De la nada, cuando me salió un video de unos locos, que para mí en ese momento era algo impensable, del Ironman de Cartagena. Ujú. Yo no tenía un conocimiento profundo de lo que era el triatlón, había escuchado la palabra un par de veces y yo, no puede ser que hay unos locos que hagan esto. Entonces empecé a googlear sobre triatlón, natación, cómo funcionaban las transiciones. Para mí era algo muy ajeno. Me levanté, escribí por un chat, creé un chat con unos amigos que yo dije, estos manes de pronto están igual de locos. Y les dije, oiga, inscribámonos al medio Ironman de Cartagena y entrenemos. Eso era, digámoslo así, tal vez un noviembre del año anterior al que hice mi primer Ironman. O sea, noviembre de 2020. Noviembre de 2020. O sea, en plena En pandemia. plena pandemia. Noviembre de 2020, plena pandemia. Y mis amigos, listo, lo máximo, que yo no sé qué, empecemos a entrenar. Ahí usted y yo no los No conocíamos nos todavía. conocíamos. Y nunca pasó ni el primer entrenamiento. Y a día de hoy soy el único que sí ha hecho un Sí. 73. Invitación a ellos aquí, por favor, se inscriban y lo hagamos por Que realidad. están oyendo esto, se Em, inscriban. y entonces, ¿cómo pasó eso? Después empecé a salir a montar bicicleta un poco más largo. Los fondos los intenté hacer un poco más largos. Cuando les digo que hacía fondos más largos, para mí en esa época era salir a hacer más de 50 kilómetros, 60 kilómetros. Todavía no había hecho mis primeros 100 kilómetros. Y empecé a ir a nadar al club. Cuando yo empecé a nadar, me vio un día un entrenador y le dije, como ya habían pasado unos meses. Y le dije, no, esto era ya, digamos que tal vez julio o agosto de ya 2021. Tenía Paipa, era mi primer triatlón que iba a hacer, distancia olímpica, y después ya venía Cartagena en diciembre. Y entonces digamos que en julio o agosto me cogí un entrenador de los que estaba ahí en el club que me estaba viendo y ya me había visto un par de veces y me preguntó, oiga, ¿y usted? Yo no lo conozco, aquí la gente como que viene regularmente, entonces ya les veo las caras, ¿usted qué está haciendo? ¿Para qué está entrenando? Y le dije, no, es que tengo ganas de hacer un medio Ironman, ya me inscribí, tengo este triatlón estándar y aquí estoy nadando. Y me dijo, ¿y cuáles son sus planes? ¿Usted así se va a ahogar? Y yo, como así? Respete, Sí. respete, yo no Téngame tenía ni idea fe. de nadar. Por mis papás, yo hacía buceo y toda la vida he buceado. Entonces, digamos que al mar abierto nunca le tuve miedo. La natación en aguas abiertas, en lagos y eso para mí no era algo que me causara pánico. Pero el hecho de la distancia, de estar pasando tanto tiempo en el agua, sí era lo que me preocupaba. Entonces ya cuando cogí a este entrenador y me dijo, oiga, usted no se va a ahogar en esa vaina, yo dije, bueno, tal vez es hora de meterle algo más estructurado al entrenamiento. Y le pregunté que si me podía ayudar con el entrenamiento y él me dijo, vea, acá hay un coach que él fue triatleta y que él es un duro en triatlón, entonces se lo va a presentar. Y me presentaron a Oscar Mendoza, quien es hoy en día nuestro entrenador y la persona por la que nos conocimos nosotros dos. Después de eso, Oscar me empezó a guiar más en el entrenamiento de natación, pero él nunca me contó que era entrenador de triatlón. Hasta que un día, ya esto era, ¿qué? Tal vez septiembre, octubre, Sí, ya era. ya estábamos cerquita de Paipa. Sí. Y la piscina estaba llena, no había carril, se me acerca Oscar y me pregunta, oiga, ¿le molesta si aquí su compañero Juan Carlos comparte carril con usted? Y yo, no, hágale, Esta es la que entre. historia. Tienes que poner corazoncitos de cómo nos conocimos. Y entonces Camacho se metió al carril. Y nada, horrible, por cierto. O Y sea, muy los mal. dos estábamos aprendiendo a nadar. Hay que poner el video mío. Uy, horrible. Bueno, ahí ya seguro podrán ver cómo nadaba. Y entonces nos presentamos, empezamos a hacer la natación juntos, terminamos y empezamos ahí, oiga, ¿y usted para qué está entrenando? No, tengo medio Ironman en diciembre. Y yo, ¿cómo así que usted tiene medio Ironman en diciembre? Yo también. Camacho iba a competir ¿en dónde? Haines City, en la Florida. Y yo tenía Cartagena, pero era exactamente el mismo día. Esa competencia era el mismo día, entonces como que estábamos teniendo un proceso desde el principio, un proceso muy similar. Ambos veníamos de un pasado de deportista, sin embargo nunca fuimos deportistas de alto rendimiento, nunca, o sea, todo muy a nivel,
más que amateur, recreativo. Y después de eso, Camacho llegó y se me acercó y me dijo, oiga, ¿y por qué no entrena con Oscar los otros dos deportes? Y yo, ¿Oscar entrena los otros dos deportes? Este man nunca me dijo. Entonces yo me le acerqué y le dije, y Oscar sí me dijo como, ¿y usted sí va a estar juicioso entrenando los otros dos deportes? Como también poniéndome un poco a prueba. Em, entonces yo le dije, sí, yo soy juicioso. Y Oscar me dijo, dejemos que pase Paipa. Y empezamos con el entrenamiento ya mucho más estructurado. Pasó Paipa. Paipa es una carrera que yo me disfruté, me encantó. Y ahí fue como que se me prendió una chispa y fue como, pucha, a mí Esto este es. deporte me gusta. Pasó Paipa, Esto empecé a es entrenar especial. para Cartagena y ya desde ahí, ya después del primer 73 es una historia que ya El tal resto es vez les historia. estaremos contando en otros episodios. Sí, pero bueno, Emilio es una persona muy humilde y no va a salir acá a decir todo lo que ha logrado, pero yo sí quiero contárselos porque a mí me parece impresionante y es algo que yo admiro muchísimo. Pero Emilio, luego de haber hecho sus primeros triatlones, se preparó durante más o menos un año, diría yo, para lo que fue nuestro primer Ironman 73 juntos, que fue en Cozumel, México, en el año 2022. Y a raíz del excelente desempeño que tuvo Emilio en ese evento, clasificó al Mundial de Ironman 73 en Finlandia y compitió a nivel internacional en Finlandia. Entonces, no es solo acá una materia, no, el tipo es un crack y ha sido mi partner, como nos decimos, en todo este proceso de entrenamiento, de preparación para las carreras y de vida en general. Entonces, ese es Emilio Gracias. Santa Cruz. Y Y ahora cuéntenos ahora, entonces bueno, quién ¿quién es es Juan usted. Carlos Camacho? Suelte la Eh, libretica. sí, ya lo dejan ahí. Eh, bueno, yo soy abogado. Yo ahora mismo trabajo en una firma de abogados tiempo completo y es exigente pues la vida que llevo en términos profesionales. Tengo 24 años y al igual que Emilio, desde muy chiquito llevo haciendo deporte. Yo tuve pues un... De hecho, creo que es buen momento para contar una historia y es cuando iba a entrar al colegio, cuando tenía 6 años, yo pues me presenté al Colegio San Carlos, que es este colegio en Bogotá donde me gradué. Y yo no pasé al Colegio San Carlos inicialmente. Yo no fui admitido por una entrevista que me hizo la psicóloga de primaria en ese momento. Y me dijo que yo era un tipo egocéntrico, impulsivo e hiperactivo. Y cuando le dijeron esas tres cosas a mi mamá dijo como, pues sí, o sea, ahí está. Y ya estaban pensando en dónde meterme, en otro colegio. Y finalmente el rector de San Carlos, el padre Francis, llamó a mi mamá y finalmente dijo, yo creo que Juan Carlos sí sería un niño muy feliz en este colegio y terminé pues siendo admitido y fui muy feliz. Pero a lo que voy es que desde muy pequeño siempre fui hiperactivo, siempre no me podía quedar quieto, siempre tuve como esa energía extra y el medio para liberar toda esa energía fue el deporte y mi mamá desde, obviamente las mamás son muy sabias y desde que tengo memoria siempre me metió en todos los deportes, entonces estuve en fútbol, en, bueno, todos los deportes del colegio, voleibol, en básquet, en atletismo, en todo. Y durante toda mi infancia y adolescencia fui golfista eh, con la idea de irme a jugar en Estados Unidos y con ese sueño. Y el golf es un deporte que también llevo en el centro de mi corazón y fue el deporte que me ha enseñado muchísimas cosas y desde pequeño fue un medio para yo retarme y es un deporte muy mental. Y luego también por allá en la pandemia mi tío Jaime, que también es una persona que admiro muchísimo, él es cirujano cardiovascular y también triatleta Ironman, me dijo, bueno, va a hacer un triatlón con su primo Pedro, ¿se pega? Vamos a San Andrés. Y yo, pues sí, qué tan difícil puede ser, ¿no? Entonces, en 2020, yo pues compré la primera bicicleta que tuve, que fue una GW Made for Champions. Me fui acá el 7 de agosto y me compré mi primera bicicleta y arranqué con cero experiencia de qué iba a ser esto. Y desde los primeros meses ya sabía que esto me iba a encantar y así fue. Luego todo
el 2020 pues fue pandemia y en 2021 fue cuando conocí a Emilio y fue todo este proceso de preparación para nuestros primeros triatlones, que fue el triatlón de Paipa, Boyacá, y El luego primer mi primer 73. 73. Y creo que el deporte para mí ha sido el centro de toda mi vida desde que tengo memoria. Y creo que es un medio que a cualquier persona le puede dar muchísimas enseñanzas y muchísimos aprendizajes, que lo acerca a uno a muchísimas cosas buenas y también lo aleja a uno de muchas cosas que no son tan buenas. Y es un reto constante el deporte y desde pequeño yo he vivido enamorado por el deporte y creo que eso también es un poco lo que nos une para hacer este proyecto. Si bien no solo se limita a deporte, creo que sí es un aspecto central y creo que eso sería un buen punto para hablar del segundo tema de esta conversación y es en qué consiste este proyecto puntualmente y qué es exactamente lo que queremos transmitir, qué es lo que nos unió para querer transmitir este mensaje y puntualmente qué es lo que queremos transmitir en este espacio. Entonces, pensando mucho en cuáles son esas cosas que representan este proyecto de Shoot to Make It, creo que sería también bueno hablar de por qué llegó el nombre Ah, a sí. ser y exactamente qué es lo que está detrás del nombre. Entonces, como ven ahí, Camacho tiene una libretica en la mano donde anota sus Libreta de abuelo. pensamientos. Realmente, Camacho también es una persona que es muy lectora, entonces él ahí anota también pensamientos ajenos o escritos que le llaman la atención. Y muchas veces en esas conversaciones que teníamos nosotros luego de entrenar empezamos a darnos cuenta que teníamos algo más en común y era como esas ganas de estar en un constante movimiento y de retarnos. De ahí nace un poco como la idea de que nosotros, yo creo que fue algo inmediato, que nos dimos cuenta que compartíamos eso y empezamos a tener conversaciones ya un poco más trascendentales sobre cosas que nos gustaban, que habíamos dejado de hacer, como dice Camacho, que estábamos dejando de lado, porque ¿qué pasa con el deporte? Y es que si uno se quiere poner metas, nunca va a terminar. Hmm. Eso es algo que yo siento que uno puede ir tan lejos en el deporte como quiera y uno puede también llevarlo a niveles muy altos, también manteniendo un estilo de vida que le permita a uno tener un trabajo, tener una familia, tener una novia. Hmm. Y eso es algo que hemos ido descubriendo poco a poco porque no es que es lo como lo dije, está en constante movimiento y esos son temas que ya vamos a hablar ahorita cuando estemos hablando de balance. Pero de estas conversaciones salió la idea de que queríamos hacer algo que tuviera un impacto y que queríamos movernos un poco en temas de redes, tener una voz, pero no lo queríamos hacer de una forma que no nos nutriera a nosotros también. Y en todos estos pensamientos nace una historia de James Clear. Vamos a estar hablando también de varios autores. James Clear es una de las personas que inspira aquí a No, es nuestro que a compañero. los dos, yo creo, pero sí. James Clear es un autor que creo que salió al estrellato por un libro que se llama Hábitos Atómicos, que creo que es de los más vendidos de los últimos 5 años, que básicamente explica la forma de uno construir hábitos buenos y también dejar los malos. Y él cada jueves manda un newsletter, Mm, ¿cuál será la traducción? Sí, bueno, un correo electrónico mm, para todos sus lectores, en donde habla de 3 ideas de él, 2 frases de personas que les gusten y una pregunta. Y un buen día estaba yo en jueves en la mañana leyendo este newsletter y antes de la pregunta había como una pequeña historia. Y la historia era de un lector de James Clear que le escribió para decirle que cuando él era pequeño y jugaba básquet con el papá cada vez que iba a lanzar o mientras estaban jugando, le decía shoot to make it, shoot to make it. Y él lo explicaba como una forma de pues lanzar con la intención de encestar y no solo lanzar, no solo jugar por jugar, sino hacerlo con la intención de lograrlo. Entonces, eso creo que nos quedó un poco sonando luego de que yo le conté esta historia. Y la pregunta de James Clear en ese momento era, ¿Are you shooting to make it? ¿Estás lanzando para encestar? ¿Estás haciendo lo que estás haciendo con la intención de hacerlo bien y con la intención de lograrlo?
Y eso lo lleva a uno a reflexionar sobre si uno está haciendo las cosas en la vida con la intención de con la intención de lograrlas y hacerlas bien. Porque muchas veces uno en la vida deja que los días le lluevan encima y uno se despierta un buen día y dice, ¿qué he venido haciendo todos estos días? Y uno se viene involucrando en una rutina que de verdad uno lo hace vivir en piloto automático. Y uno se despierta a trabajar y no sabe por qué trabaja, o va a entrenar, porque eso también puede ser algo que uno lo haga de manera inconsciente y uno sabe por qué está entrenando, o come ciertas comidas sin entender por qué lo está haciendo. Y creo que va a una reflexión más grande de, ¿vale la pena reflexionar sobre por qué hacemos las cosas que hacemos? Eso es el mensaje central del proyecto. Vale la pena reflexionar sobre por qué hacemos las cosas que hacemos, sea uno un atleta profesional, sea uno un abogado, sea uno un músico, sea uno la persona que sea. Creo que cualquier persona es una pregunta que se debe hacer, porque la otra alternativa es, pues sí, vivir que haciendo lo que más o menos el mundo uno le va encaminando a hacer, no que eso tenga nada de malo. Creo que el mensaje detrás de eso es, uno tiene mucho más por ganar y sacar el jugo a su propia vida si se hace esa pregunta. Porque de lo contrario, uno está como siendo solo eh, un pez más en la corriente. Sí, y ahí hay dos cosas que me gustaría resaltar y es que todo esto nosotros lo empezamos a... Camacho sacó su libreta, me leyó la historia y fue algo que de una fue impactante y que esto es aplicable a todos los niveles. No es para solamente deportistas, es lo que decía usted, para un abogado que quiere sobresalir, para una persona que quiere simplemente tomar conciencia de su vida y decir, pucha, yo qué estoy haciendo, qué estoy sintiendo, para relaciones, para lo que sea, esto se puede aplicar y es algo que a nosotros nos ha cambiado nuestra perspectiva y sobre todo nuestro día a día, pienso yo. Total. Y también con lo que decía usted de que también está muy bien como uno dejarse llevar, vivir con su día a día, pero yo creo que eso es algo que escuchaba en un podcast también de una de las personas que a mí me ha gustado mucho escuchar en el podcast de Máximo Desempeño de Pablo Jacobsen, que estaba entrevistando un paisa, que el man es un berraco financiero. Y el man también es maratonista y hasta en ese momento cuando yo escuché el podcast, no me acuerdo de qué fecha era, él se estaba preparando también para una ultramaratón. Y él dentro de toda su vida laboral, hoy en día pues ya estaba dirigiendo una empresa importante acá en Colombia y él decía, como yo en mi equipo, está completamente respetable las empresas que contratan a todo el mundo y que buscan como ayudarlas a crecer en ese proceso, pero que no se fijan mucho en como la persona que llega. Pero él decía, como yo contrato personas que quieran correr una maratón de debajo de 3 horas. Y eso era como lo que decía, no necesariamente tiene que ser deportista, pero él decía, yo quiero una persona que le apunte a tener ese reto y a estar una persona que esté en ese constante lucha por buscar su mejor versión y decir, si yo quiero correr una maratón, quiero correrla bien. No quiero completarla por completarla, lo mismo, como no es nada contra los finishers, yo también valoro mucho eso, pero sí están esas personas que dicen, yo quiero hacer lo mejor que pueda hacer, y puede que lo mejor que haga sea correrlo en 4 horas, pero pucha, esa persona lo está dejando todo. Sí. Entonces, ese es invitar a eso de cuando se intente hacer algo, intentar hacerlo de la mejor manera posible, porque no siempre vamos a poder hacerla bien, pero si yo lo estoy intentando hacer de la mejor manera posible, yo creo que hay un valor muy importante en esa lucha. Sí, eso que toca usted es clave y es el hecho de hacer las cosas con intención y propósito implica también hacerse una reflexión sobre esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo de la mejor forma en que pueda hacerlo. Porque si uno se despierta y dice voy a trabajar, pero, ok, ¿por qué estoy trabajando? Y esto es lo mejor que puedo hacer en este momento. Como cada vez que uno entrega un trabajo, cada vez que uno se presenta una carrera, esta es mi mejor versión, esto que estoy mostrando, estoy dejando absolutamente todo sobre la mesa, porque creo que eso es, en últimas, lo único que importa. Si uno hace 4 horas o 3 horas 20 en una maratón, no, listo. Pero yo ese día me desperté y hice lo mejor que pude en todo lo que quise hacer. Eso creo que es
lo que uno en últimas le da mayor satisfacción en la vida, más que un tiempo, más que un resultado, más que lo que uno, lo que uno decida perseguir, es más chévere sentir como esa satisfacción de dejé absolutamente todo sobre la mesa. Y ahí también se está yendo hacia un lado muy chévere, que es algo que vamos a estar tocando más adelante y que seguramente traeremos una persona que nos hable de eso, y es sobre la mentalidad de proceso y la mentalidad de resultado. Hay muchos psicólogos que se me ocurren que nos pueden ayudar luego. Entonces, eso es algo que también nosotros hemos tratado de manejar de la mano de un profesional que nos ayude, y esa mentalidad de proceso es lo que está hablando Camacho, y es ese día a día uno llevarlo a ese estoy dando lo mejor, estoy haciendo lo mejor, y que si ese resultado no se llega a dar, estar tranquilo con uno mismo. Y eso yo creo que aporta mucho valor. Total. Yo creo que ya hemos ido tocando varios de los pilares de nuestro proyecto, pero igual queremos leérselos y tal vez comentar un poco al respecto de cuáles son esas cosas que puntualmente nos han motivado a hacer este proyecto. El primer pilar es que este proyecto nace de nuestro propio interés de vivir una vida con propósito, que es justo lo que venimos hablando. Nace de que también un día nos despertamos y dijimos, oiga, tal vez esto que estoy haciendo no lo estoy haciendo al potencial al que yo puedo llegar, yo doy para más, tengo un mayor potencial y hay algunas cosas que no estoy haciendo en mi vida que están alineadas con ese fin. Y no todo puede ser perfectamente alineado hacia ese fin, pero uno sí, o sea, vale la pena hacerse esa reflexión. Usted le da el segundo pilar. Eh, ¿Qué pasa? Y a partir de todo esto de empezar a tratar nuevas cosas y tener muchas facetas dentro de una misma vida, creemos en el balance como el centro de nuestras vidas. Esto es algo que a nosotros nos ha causado discusiones de horas, yo creo, y también algo que yo comenté con mi familia, y específicamente mi mamá fue la que me dijo que el balance es un concepto dinámico. Usted a lo largo de su vida va cambiando de prioridades, sus momentos son distintos, entonces no es que uno siempre tenga que estar dedicando, y que uno tampoco lo puede poner así como el 30% de mi día se lo dedico a mi familia, el 40% lo voy a dedicar al estudio y el otro 30% lo voy a estar dedicando a mi trabajo. Eso no funciona porque muchas veces mi trabajo va a requerir el 90%, mi estudio va a requerir en otro momento tal vez el 100%, y mi familia también habrá momentos, y mis relaciones, mis amigos, en que requerirán también mucho de mi tiempo. Entonces, yo creo que ese balance es también uno mismo el que va definiendo cómo, qué es lo que yo necesito en ese momento de la vida, porque si yo tengo una carrera en un mes, yo cambio completamente mi estilo de vida y empiezo a tener una vida casi que de monje, en donde yo me acuesto, entreno, como, me preocupo mucho por mi alimentación, por mi recuperación, por cumplirme a mí y a mis metas. En eso que está diciendo Camacho, es que cuando yo me pare en la línea de meta, haga todo lo que tenga que hacer durante la carrera y que yo termine y me pongan la medalla, yo pueda quedar tranquilo y decir, lo dejé todo. Pero también habrá momentos en que mi vida laboral y mis relaciones requerirán ese mismo compromiso. Y eso está perfecto. O sea, justo en eso está la clave, de saber identificar qué es lo que uno necesita y ser transparente y coherente con cómo balancear las cosas, pero no siempre uno puede mantener ese, esa proporción como estática de en qué voy a invertir mi tiempo. Entonces no es que, claro, uno hace una rutina y uno dice me despierto hasta ahora, entreno hasta ahora, luego voy al trabajo y uno puede mantener más o menos ese balance, pero la vida pasa y surgen cosas que uno lo hacen Sí, cambiar en el camino y uno tiene que saber adaptarse, porque si yo que soy una persona demasiado psicorrígida, o sea, mis amigos cercanos le me decimos que es un molestan, que es Excel. un Excel, que yo todo lo tengo programado y yo en el fondo sí trato de tener todo programado, hasta mi ocio, aunque suena absurdo, como los espacios de ocio, yo hasta inconscientemente los programo y me cuesta mucho salirme de esa programación que ya tenía. Pero si algo he aprendido últimamente es que hay un valor muy grande en saber adaptarse y en a veces también dejar ir las cosas y desapegarse de estructura, estructura, estructura. La estructura es algo muy bueno, pero si uno solo vive de estructura, uno vive también un poco infeliz. Sí, y es también ser capaz de identificar esas cosas que uno lo hacen feliz
y dejarse también a veces llevar un poco por esas cosas para recuperarse y llenarse de energía para poder volver uno a tal vez a esa rigidez Total. que de vez en cuando sí es necesaria para alcanzar esas metas y que muchas veces uno a los ojos de otras personas va a parecer una persona desbalanceada porque si yo estoy trabajando como el otro día que usted tenía, ¿qué era lo que tenía? No, un cierre de, ¿Y cuántas de... horas estaba trabajando al día? Ese día, o sea, trabajé 2 días, un poco menos de 20 horas entre los 2 días. Entonces, en esos momentos, para una persona que uno puede llegar hasta incluso algún familiar que uno le diga, oiga, está trabajando mucho, por favor, descanse, intente. Y en esos momentos es como que uno dice, pucha, yo sí necesito estar trabajando en esto, necesito hacer esta entrega, no puedo soltar. Cuando termine, vuelvo otra vez y descanso. O lo mismo con esas carreras que uno está entrenando como loco o con esas metas que uno se pone, que esas metas difíciles sí van a requerir de un Dedicación. mayor esfuerzo, de dedicación y de cumplirse a uno mismo. Que yo creo que la tranquilidad cuando uno termina de hacer esas cosas es de haberse cumplido a uno mismo. Exacto. Total. El otro pilar que tenemos acá anotado es, que ya lo hemos tocado en varios temas, creemos en el deporte como herramienta para tener salud física y mental, pero también como la forma de asumir cosas difíciles de manera voluntaria y asumir retos que nos saquen de nuestra propia comodidad. Y es justo un tema también que hablamos muy recientemente y es la comodidad significa algo distinto para cada persona. Pero en últimas, el cerebro está por, por simple evolución nos empuja a la comodidad. O sea, desde nuestros ancestros que siempre vivían en un estado de alerta por pues tener que cazar para comer y de no ser cazados ellos por un león, el cuerpo siempre nos dice, por favor, busque un estado de tranquilidad, por favor, busque un estado de tranquilidad. Y hoy en día, pues la mayoría de la gente vive en situaciones muy cómodas y nosotros tenemos el privilegio de vivir en una situación muy cómoda, donde tenemos comida, donde tenemos un techo, donde tenemos una cantidad de comodidades, entretenimiento eh, y francamente, pues ningún tipo de dificultad afortunadamente. Pero el deporte es una forma de asumir cosas que sean difíciles voluntariamente. Y cuando uno asume esas cosas difíciles de manera voluntaria, a uno le cambia el chip totalmente cuando aparecen esas dificultades de la vida. Y dificultades de la vida aparecen por obra de gracia todo el tiempo. Uno llega al trabajo, no hay que este incendio pasó, no sé qué. Y hay gente que tiene las herramientas para lidiar con eso, o hay gente que no. Y hay gente que se ahoga en un vaso de agua y dice, ay no, ¿qué pasó? No, no, no. Y se preocupan y luego está otra gente que dice como, tiene una calma y dicen, esta dificultad a la que me estoy enfrentando, o sea, he hecho cosas más difíciles y las he hecho voluntariamente, que es todo el cambio. Como yo ya he estado acá, como esto no es nada para mí, yo ya, o sea, ¿No? Y que le gusta también ese reto. me gusta, o Incluso sea, lo disfruta. exacto, como hay personas que hasta se emocionan por el hecho de resolver problemas y hay personas que, todo lo contrario, se ponen ansiosos cuando se les presenta un problema. Y obviamente no es esto para decir que obviamente hay situaciones y hay problemas muy grandes que uno lo estresan y obviamente no siempre uno tiene la solución para las cosas. El punto es que el deporte sí le da a uno herramientas para decir, o sea, esta mañana me metí 15 kilómetros, esto como este problema de que no mandé este correo se va a poder solucionar, como yo tengo las herramientas para mentales y físicas también un poco para poder lidiar con esta situación. Y hay otra cosa que quiero mencionar es ese impacto que tiene el deporte en las otras facetas de la vida. Hmm. Yo en el colegio nunca fui el más disciplinado. Eso sí, para nadie es un secreto. Yo prefería irme a jugar fútbol que estar en clase. Yo prefería mamar gallo todo el tiempo que realmente estar ahí en clase y aprendiendo. Y nunca me exigí por las notas en el colegio, no me preocupé de eso. Y el cambio que yo he tenido gracias al deporte en los últimos años también de buscar ese alto rendimiento y esta es mi mejor versión en esas otras facetas de la vida, es algo que le agradezco al deporte y que hoy en día Total. a mí me gusta exigirme en todo lo que estoy haciendo. Y ahí viene también una de mis frases favoritas, que es de Nick Bare, otra de las personas que nosotros seguimos ahí de cerca, y es que como haces una cosa, haces todas las demás.
Entonces es meterle esas ganas a todo lo que vaya a hacer uno y hacerlo de la manera que uno pueda quedar tranquilo cuando termine esa tarea que está realizando. Total. Y por último, algo que buscamos mencionando y que va en línea también con todo lo que hemos hablado es que queremos humanizar el alto rendimiento. Cuando usted me lo dijo por primera vez y cuando se lo mencionamos a la gente cercana cuando estábamos a punto de lanzar el proyecto, como que no se entendía muy bien Ujú. a qué se refiere. Queremos humanizar el alto rendimiento. ¿Qué significa eso? Pues humanizar el alto rendimiento implica tomar como ejemplo estas personas que tienen un altísimo rendimiento en lo que sea. Entonces, no sé, el CEO de la empresa que uno admira, que uno no sabe cómo le da el día para hacer esa cantidad de cosas y cómo ser buen líder, o como esa persona que es un atleta de élite y logra hacer las cosas que logra. Y el punto de humanizar el alto rendimiento significa saber que si bien esas personas son súper preparadas, súper dedicadas, súper disciplinadas, no son superhumanos. Tienen dos manos, dos piernas, una cabeza, un corazón, un cerebro, igual que nosotros dos. Y hay cosas que uno puede aprender de esas personas si uno las saca de la estratosfera y dice, no, esta persona también empezó en algún punto, esta persona también tuvo un proceso de aprendizaje, también tuvo un proceso de crecimiento, y que me impide a mí detener ese proceso de crecimiento en mi vida. Y obviamente el potencial de cada persona Es es distinto. distinto. Yo qué potencial, o sea, yo no tengo ningún potencial para ser jinete de carreras, ¿sí? Ujú. Como el cuerpo de un jinete de carreras, pues es muy específico, o no sé, que nos volvamos basquetbolistas de la Sí. NBA, no, nuestro potencial para hacer esas cosas no está. Pero cada uno tiene un potencial para hacer algo distinto, y hay personas, no sé, eh, súper orientadas a la música que uno dice cómo tienen estas habilidades, o súper buenas hacia los números, y cada uno, o sea, hay un valor muy grande en aprender de las personas que están en un alto nivel en lo que uno le guste y para lo que uno es bueno. Y otra cosa que va en línea con esto de humanizar el alto rendimiento es que el alto rendimiento se ha asociado siempre, o por lo menos como desde lo que yo conocía, al deporte. Hmm, Y este alto rendimiento, Camacho puede vivir una vida de alto rendimiento en su vida laboral. hmm. Y usted puede querer rendir al máximo en su vida laboral, puede querer rendir al máximo como papá, Ujú. como mamá, Pero como más adelante, más estudiante. No, adelante. no, no, pero puede rendir al máximo en eso y es vivir esa, como esa mentalidad de alto rendimiento, porque yo sí creo que esto también es una mentalidad en todas las facetas que usted se propone a lo largo de su día a día y de su vida. Sí, Entonces es como identificar cuáles son esas herramientas para uno poderlas aplicar en las cosas que va haciendo. sí. Y algo que uno le aprende mucho a esas personas que están en un altísimo rendimiento es la habilidad de priorizar las cosas y de Mm. cómo ejecutar todo, que también se relaciona con el punto del balance. Son personas que por lo general son, sí, muy dedicadas, y hay ejemplos muy radicales. Por ejemplo, Elon Musk. Elon Musk es una persona que se pone unos tiempos absolutamente irrazonables para sacar un proyecto. Sí, Entonces se el tipo mandó dormía quiere, debajo del escritorio. dormía debajo del escritorio, entonces dice, quiero llevar a la especie humana a Marte o lo que sea, y se pone unos límites de tiempo absurdos para lograr ese fin, y hace lo que sea para cumplirlo. Entonces duerme debajo del escritorio, todo el equipo también está con el mismo nivel de dedicación y de intensidad a las cosas. Eso creo que es un ejemplo muy radical, pero uno tiene algo que aprenderle a Elon Musk. No necesariamente tiene que vivir como Elon Musk, pero sí tiene algo por aprenderle. O David Goggins, que es otro Sí, personaje que nos parece como un ejemplo de mentalidad y tiene una historia de vida increíble. Uno no tiene que volverse David Goggins. Y en el libro de David Goggins, que se llama Can't Hurt Me, el tipo dice, yo no soy el héroe, usted es el héroe. Usted es el héroe y usted tiene que encontrar la manera de enfrentar la dificultad y, bueno, priorizar sí. todas las Y cosas en la algo que vida. dice el chévere es que cualquier persona puede hacerlo. Ujú. Él dice, si yo fui capaz, él estando en lo más bajo, cualquier persona lo puede hacer. Entonces, esto no va limitado a ningún grupo de personas. Exacto. Y ya para cerrar este primer episodio, ya queremos dejarles simplemente unos temas de abrebocas de qué es lo que se viene y cuáles son esos temas que nos interesan a nosotros, y queremos retransmitir esos mensajes que nos han impactado a nosotros, para que como que haya también una idea más puntual de cuáles son los temas que vamos a hablar.
como les dijimos al inicio, la intención es ojalá traer expertos en estos temas, ojalá traer y tener conversaciones con estas personas y aprender muchísimo. Vale también recalcar que nosotros no somos expertos en Exacto. ninguno de estos temas. Estamos en nuestro propio proceso de aprendizaje sobre estos temas, pero queremos transmitir esto porque son cosas que nos han impactado y que le hemos visto algún valor. Y por eso, como es el dicho, lo que es bueno se comparte, lo bueno Sí, se comparte. Entonces, esto es justo lo que queremos hacer. Lo primero que vamos a hablar es un poco de lo que ya venimos hablando por 40 minutos y es de cómo llegar a nuestro máximo potencial, cómo vivir una vida con propósito, con intención. Y eso trae temas de autosuperación, de construcción de hábitos que sean coherentes con vivir una vida llena de intención y llena de propósito. Entonces ya mencionamos algunos temas, por ejemplo, Atomic Habits de James sí. Clear, hablar de... Vamos a estar también tocando todo lo que es como dentro de estos hábitos, no solo es mentalidad o temas de psicología, sino también vamos a estar hablando de nutrición, Uh-huh, de recuperación, de todo lo que puede, que pasa. Y hay un término que a mí me encanta y son las ganancias marginales, uh-huh, y que uno haciendo pequeños cambios todos los días puede llegar a ser mucho mejor, ni siquiera en un largo plazo que hablemos de 10 años, sino yo en un año puedo tener cambios brutales y esto impacta todo en la vida. uh-huh. Entonces vamos a estar hablando de eso, y yo creo que en temas de mentalidad es algo que es súper interesante. Sí, y de mentalidad orientada a tener un balance de vida. Nosotros somos personas con familia, con obligaciones, trabajo, amigos, novia, así que nuestro propósito también es ser la mejor versión para esas personas cercanas también, ¿correcto? Entonces, ser un buen hijo, ser un buen amigo, ser un buen novio y tener todo orientado hacia un balance. No solo soy un top performer, soy un super atleta, no, o sea, también tener como presencia hacia las personas que uno más quiere y creo que uno tiene que asumir una mentalidad distinta cuando está tratando de hacer todas estas cosas. Hay un dicho que me lo viven repitiendo mi familia y es el que mucho abarca poco aprieta. Y si usted está haciendo muchas cosas, no está haciendo ninguna de esas cosas bien. Y yo creo que hay algo de verdad en eso. Si uno no está absolutamente, o más bien, si uno está regado en tantos intereses, uno realmente no está haciendo ninguna cosa a lo máximo que puede lograrlo. Pero creo que al menos para mí el valor de la vida no está en hacer una sola cosa muy bien, sino de poder presentar una buena versión o una versión excelente de uno mismo en distintas facetas, como ser un buen atleta, como ser una persona redondita, Soy una ¿sí? persona integral. Una persona integral y eso involucra también tener una mentalidad orientada a uno rendir en su propia vida sin desaparecerse de la vida de los demás. Y eso es un tema pues de mentalidad y de balance de vida en general. Sí, y ahí otro tema es como sin desaparecerse de la vida de los demás y resaltando el hecho de la importancia también de tener un equipo de apoyo importante, en este caso Todo. usted y mis compañeros de equipo y otras personas que han marcado mi camino en el deporte son los que me han empujado en esto. Y yo creo que también es muy importante enfatizar el hecho de que somos seres sociales y que esas relaciones sociales no solo nos impulsan en el deporte, sino en todo. Son la base. Y que sin esas relaciones sociales que muchas veces podemos dejar de lado porque quiero entrenar todos los días y necesito cumplir con nadar 4 veces a la semana a las 7 de la noche, y si me dicen que vamos a comer, yo digo que no, pues estoy dejando de lado esa falseta que también es muy importante. Sí. Y creo que uno no alcanza a dimensionar lo importante y lo mucho que Mm. uno realmente valora tener un sistema de apoyo así. Porque yo creo que nadie puede hacer nada grande si no tiene un sistema de apoyo. Y creo que nuestros papás han sido súper, Nos han apoyado nos han en apoyado en todo. todo, han estado al borde del cañón, nuestros amigos cercanos, nuestras Mm. parejas, todos son personas que nos quieren como somos, literalmente. Literal. Porque ya Con, se convierte uno es en ese paquete. sí, Y uno también algo muy no, importante es ser honesto sí, y transparente en comunicar quién es uno. sí. Y de nuevo, estamos nosotros en nuestros propios, enfrentando a nuestros propios dilemas, a nuestros propios problemas, a nuestros propios
ideales de cuál es la mejor forma de llegar a nuestro potencial, y eso es justo lo que queremos transmitir, y ojalá traigan invitados para desenvolver esta conversación sobre cada uno de esos puntos puntuales. Y ya con eso creo que podemos cerrar tal vez el primer Sí. episodio de este podcast de Shoot to Make It. Estamos de nuevo muy emocionados por lo que va a ser este proyecto, y queremos que ustedes también sean parte de una comunidad, sean parte de una comunidad que abrace la incomodidad y que viva una vida llena de intención y propósito. Y para eso también queremos oírlos y que participen sobre cuáles son los temas que les llaman a ustedes la atención, y cuáles son también esos dilemas que ustedes tienen en su vida diaria y que creen que valdría la pena plantear una reflexión sobre esos temas. Porque estos somos nosotros tratando de ir resolviendo como ese rompecabezas que vamos armando a medida que pasa nuestra vida, pero son problemas que hemos enfrentado nosotros, que enfrentaron tal vez mis papás, ha enfrentado la gente y que pueden estar enfrentando ustedes también. Entonces es súper interesante si nos comparten esos temas que quisieran que nosotros habláramos para poder buscar a esa persona experta que tal vez es la persona que tiene la fórmula para afrontar esas situaciones. Y la idea es que esto sea muy de la mano y que nos lo disfrutemos todos, porque créannos que esto sí es algo que Camacho y yo nos vamos a disfrutar y que nos gusta hacerlo y que lo estamos haciendo, aparte de todo el propósito y todo, porque nos gusta. Y de hecho creo que sería buena invitación que nos dejen o un mensaje o un comentario o lo que sea, diciéndonos qué invitado o qué tema quisieran que fuera el siguiente, y que tomemos uno de estos temas que discutimos en estos pilares del proyecto, y digan, oigan, sería chévere plantear una reflexión al respecto. Esta persona ha hablado de hábitos, esta persona ha hablado de mentalidad, háganle una entrevista a ver si es posible, y justo de eso vamos construyendo. O también esas personas que ustedes consideran que son referentes en esto que estamos hablando. Tal cual. Así que muchísimas gracias por sintonizar a este primer episodio de Shoot to Make It, y se vienen muchísimos más. Muchas gracias. Gracias y pues con esto cerramos.